Sí, lo que os decía antes es como que, que el cine tiene que ver como de quién eres tú y cómo miras, ¿no? Y cómo aprender a tener una mirada y encontrar esa mirada y cómo miras las cosas. Y eso es lo que te construye un poco como cineasta y eso lo aprendes haciendo cine, ¿no? Yo creo que eso lo aprendes cuando filmas. Cuando ves películas aprendes muchas cosas, pero el reto de aprender a, ¿no? De los problemas que te surgen cuando empiezas a filmar no los tienes cuando ves una película y la puedes analizar y la puedes repensar y pensar este director hizo esto y de esta manera y da este significado, ¿no? Pero cuando estás filmando es cuando aprendes. Entonces, el recorrido desde las hormigas, que es un corto que aparentemente no es, tiene como muchas carencias y muchos fallos, yo lo veo y le tengo mucho cariño, pero es claramente un corto bastante regulero, pero a mí me sirvió para poder hacer el siguiente, ¿no? Y tener esas ganas de volver a filmar otra cosa. Y de Caballeros lo filmé de una manera y lo filmé de una manera completamente distinta, como luego filmé Buenos días Resistencia, pero esa sensación de realidad y ficción que se creaban de Caballeros me llevó a pensar cómo hacer Buenos días Resistencia con Niñato, ¿no? Y luego, una vez que hice Buenos días Resistencia, cómo funcionó, sí que ahí me quedé como con las ganas de pensar, aquí hay una película, ¿no? Aquí puede haber un largometraje, aquí puede haber otro hay muchas más cosas sobre las que profundizar sobre esta familia, sus relaciones, cómo son los roles familiares dentro de la familia, cómo ese rol de padre joven que es que sigue queriendo ser joven y mantener ese sueño de adolescente, pero al mismo tiempo tiene estas responsabilidades de adulto, ¿no? Cuidando a 3 niños pequeños, ¿no? Y eso a nivel temático, a nivel de forma, algo que ya había, que sí que me sirvió mucho Buenos días Resistencia fue como para encontrar esa distancia como a la que filmarles, ¿no? Cómo filmarles, qué medios tenía para filmarles, decidir tener, fue una toma de decisión, ¿no? Filmar yo solo, decidir tener yo la cámara, hacer yo el sonido, porque hubo un tiempo en Buenos días Resistencia que fui con sonidista y no funcionó, y al final decidí que, bueno, hablábamos con el sonidista, vimos los espacios en los que iba a filmar, cómo se podía conseguir tener un sonido medio digno de esa manera, y, y lo hicimos así porque creo que era la única forma de conseguir tener esa intimidad con ellos que luego se ve en la película, ¿no? Y era una de las cosas fundamentales. Y, y bueno, aprendes, ¿no? Aprendes en ese hacer y Niñato ha sido un aprendizaje durante muchos años de filmar y cada verano que montábamos viendo lo que habíamos rodado, eso condicionaba la película más adelante y al final es tener una película que les representase a ellos y me representase a mí también como cineasta, ¿no? Que tuviese algo que a mí me explorar justamente cómo trabajar el tiempo cinematográfico, ¿no? Cómo hacer que ese tiempo pasa pero no pasa y cuando pasa tenga un peso en los personajes, también fue difícil en el montaje y conseguirlo, yo creo que al final se siente cuando ves la película y conseguirlo también fue un reto. Con Ana Faf, la montadora y yo nos peleábamos bastante con las imágenes porque era casi una idea contradictoria que estaba en la película, pero que conseguimos que fuese complementaria y no contradictoria, ¿no? Y bueno, así englobando todo, sí, es como lo que hablábamos, es como que siempre he filmado un entorno que he conocido, mi barrio, gente que conocía, mis amigos, y siempre pensaba que cada uno, como es una cosa que Renoir decía mucho también, ¿no? Esto que todo el mundo tiene una película, ¿no? Siempre hay que saber cómo mirarle, ¿no? Y cómo mirar la situación, y eso yo creo que también, ¿no? Todo el mundo tiene sus razones, eso es lo que decía Renoir, ¿no? Todo el mundo tiene sus razones, ¿no? Siempre hay que como comprenderlas, ¿no? Y yo creo que también es una frase que me llevó a pensar que que tú puedes hacer una película casi de cualquier cosa, eso depende cómo la mires y cómo trabajes esos materiales, ¿no? A nivel estético, a nivel temporal, a nivel de ritmo, a nivel de pues, todos los planteamientos estéticos que plantea cuando haces una película, ¿no? De cine. Y en mi caso fue centrarme en lo que conocía, en lo que tenía más cercano y cómo mirar eso, cómo mirar ese cotidiano y cómo transformar ese cotidiano para que trascendiese, ¿no? Y cómo cosas que aparentemente son insignificantes en nuestro día a día pueden significar cuando las miras de una determinada manera, las representas en la pantalla de una determinada manera, ¿no? Y creo que eso cuenta mucho de quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás, muchas veces sin necesidad de construir dramaturgias súper elaboradas, simplemente con pequeñas cosas, ¿no? Se puede ir construyendo poquito a poco una dramaturgia muy sutil que al espectador le vaya enganchando y que te vaya contando otras muchas cosas que no están igual explícitamente dichas, pero están muy sugeridas, ¿no? Y creo que Niñato era un poco, ya estaba en Buenos días, pero Niñato era como ese camino, ¿no? De sugerir muchas ideas más que contar todas las cosas que a mí me podía apetecer contar como y subrayarlas, sino que estuviesen ahí en la película, que el personaje los hubiese sintiendo y, bueno, como decía la chica en los diálogos, ¿no? Como desde las pintadas de los niños en la pared, que eso cuenta, quiénes son ellos, pero no está subrayado en qué circunstancias viven o que si son, qué situación económica tienen, no está claramente determinada, pero
entiendes por el contexto, entiendes por cómo van organizándose, que las circunstancias no son demasiado favorables. Y, y eso también es por lo que hablábamos de contar de tú a tú, ¿no? Yo conozco a esta familia desde hace muchos años, la gente que suelo filmar son gente que respeto mucho y creo que esa es la base de hacer una película, ¿no? Tener ganas de filmar a esa persona porque estás mucho tiempo filmando a esa o a esas personas, ese entorno, y al final gastas mucho tiempo de tu vida en eso, entonces tienes que tener algo que te atrape, que te enamore de eso que vas a filmar, porque si no te agotas. Hay mucha gente, estudiantes, ¿no? Cuando hablas con ellos y como, estoy ahí, ya me he cansado, y es porque realmente no quieres hacer una película con eso, porque yo podría haber seguido filmando a Niñato y a Oro 5 años más. O sea, yo era cansado, porque es cansado hacer una película y mantener esta cosa de tener siempre como la película en el alambre, ¿no? Ahí de no sabes si va a estar o no va a estar, cómo va a ser, si vas a hacerlo bien, si lo estás haciendo mal. Pero al final, el proceso de hacer la película sirve para construir esa película, aprender cuál es el camino que tienes que llevar, pero al mismo tiempo también es lo que te llevas, salga bien o mal, eso aprendes, y eso creo que también es una forma de entender, que hay muchos de entender cómo hacer cine, ¿no? Que no hace falta, no sé, la implicación a la hora de hacer cine y trabajarla, como decía, ¿no?, Pedro Costa, como un zapatero, como alguien que va ahí todos los días y va a estar trabajando a poquito y va rascando y va haciendo su película, o va haciendo su obra, o como el artista que está en su taller pintando, ¿no?, que cada día le pega un par de brochazos al cuadro, ¿no? Pues yo qué sé, al final yo, sin ser tan pedante como eso, es como coger una cámara y sonido, como cuando hacíamos música hip hop con unos platos y tal, y hacer, porque me sale que quería hacer esto, y no he necesitado que mucha más gente creyese que era posible, no tenía que buscar una productora, un distribuidor, no sé qué. Yo lo hablé con ellos, querían, yo conseguí los medios para hacerlo, pues vamos a hacerlo. Luego ya veremos si esto se lo enseñamos a mucha gente o si sale muy mal, pues no se lo enseñamos a nadie, ¿no? Y bueno, Niñato ha ido muy bien, y como hablamos antes, o sea, que solo poder estrenar la película en salas ya es un triunfo para un cine hecho de esta manera. Y no sé, es que creo que son películas que nos hablan directamente. Yo creo que por lo menos es mi intención, que la intimidad y esta verdad que pueden tener las películas, que por lo menos Niñato o Buenos Días, es que te hablan directamente, que es fácil identificarte con eso y que le puede llegar a un público que no necesariamente tiene que ser un cinéfilo, porque te está contando algo muy cercano, aunque lo está haciendo de una manera que igual no has visto antes y es diferente a como has visto normalmente, pero sí que te llega, ¿no? Y sí que reconoces cosas de tu día en el que tú puedes poner de ti, puedes pensarte y puedes pensar ese personaje, puedes pensarte a ti mismo también, y al final es un poco para lo que sirve el arte y el cine, ¿no? Para que nos pensemos y nos repensemos y intentemos cambiar algo de lo que estamos haciendo, que normalmente no lo hacemos todo bien, ¿no? Y ver nuestras contradicciones y ver nuestros, no sé, reconocernos como seres humanos, ¿no? Y como ciudadanos, ¿no? Entonces es como, no sé, yo cuando siempre me dicen, cambia tu película, es cine social, no sé qué, o va a cambiar, piensas que cambia algo, ayuda a algo, yo no lo sé, yo no lo hago, yo no intento hacer cine social como hay muchos hablan, ¿no? Mi película ha conseguido cambiar, ¿no? Eso lo decía el director de La Mujer Fantástica, ¿no?, cuando ganó los Platino, que su película, trabajando como un travestis, pues en Chile había conseguido cambiar una ley, y que esa película, como había tenido tanto éxito, pues se miraban a los travestis y a los transgénero como de otra manera, y eso es un cambio que cree que podía haber salido de su película. Yo no creo que mi película llegue a tanto, ni pienso que tenga que tener esa, ¿no?, como esa función, que puede tenerla, es decir, y creo que retrata muy bien los años de la crisis en España, y los retrata muy bien sin hacer el foco en los años de la crisis, y retrata muy bien una familia de clase obrera mirándoles de igual a igual, sin tener que poner el énfasis en la precariedad que tienen o en cuánto de obreros son, ¿no?, como esto que hacía Guerin en Construcción, ¿no?, que era enfatizar justamente esa clase obrera y ponerles así como... Yo, no sé, intento retratar a la gente y filmarles y construir la película de tú a tú, y lo hago yo, o sea, es decir, muchas veces Niñato, cuando le enseño la película, no sabe qué película va a ver cuando yo le voy a enseñar Niñato, pero sí que sabe que está hecho con el respeto que yo le tengo a él y la confianza y la amistad que tenemos, y con eso puedes ir por muchos caminos, pero sabes que no hay líneas que no pasas, ¿sabes? Y ese cariño y con ese amor que yo creo que está hecho Niñato, y bueno, yo creo que todas mis películas, porque creo que es la base de poder filmar a alguien, incluso cuando no les respetas en las cosas que puede decir, como me pasaba en De Caballeros, hay cosas que yo no compartía con el personaje, pero al final hay un respeto y algo que tienes que tener, y un interés y querer conocer también, ¿no? Porque las películas también sirven mucho para eso, para mí haciéndolas y para la gente también que las ve, ¿no?
y bueno, al final haces las películas como puedes. Igual la siguiente la hago con muchos más medios y con, no sé, y con más dinero y no sé qué, pero no me las planteo a ese nivel, ¿no? Me planteo qué hacer y cómo hacer y por qué volver a hacer otra película, ¿no? Y qué necesidad hay de que haya más películas y por qué sirve hacer una película, para qué me sirve a mí, para qué sirve a la gente a la que voy a filmar y para qué va a servir en el sentido de estético, artístico, intelectual, de todo, ¿no? Es decir, que hay que hacerse esas preguntas, porque hay mucho audiovisual suelto por ahí y estamos un poco inundados, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado.